El folclore nació con un solo objetivo: advertir sobre criaturas o lugares que no deben ser perturbados. Muchos han ignorado estas advertencias y en consecuencia han pagado el precio. Es 1760 en Francia. Una ola de desapariciones azota el pequeño pueblo de Gévaudan. En el transcurso de los días, las desapariciones se cuentan por decenas. Los pobladores piensan que es obra de brujería o algún grupo de animales. Aún así, es difícil de explicar. Se comienza una cacería para detener a lo que sea que esté atacando al pueblo y así frenar la matanza. A medida que se adentran en el bosque, los invade un olor putrefacto. Comienzan a encontrar los desaparecidos o lo que queda de ellos. Piezas humanas esparcidas por todo el bosque, prácticamente irreconocibles. Los cazadores notan algo raro. El bosque está muy callado. Algo no está bien. Se ponen alerta y entre la espesura del bosque logran divisar algo. Entre medio de los árboles, una criatura que son incapaces de reconocer. Uno de los hombres abre fuego contra la criatura, pero no logra hacerle nada. Esta se adentra en la espesura y desaparece frente a sus ojos. Según los relatos de la época, se dice que la criatura era grande como un lobo, tenía mandíbula de hiena y era increíblemente rápida y letal. Este caso pasó a la historia al afectar a tal número de personas, y la criatura fue catalogada como la bestia de Gévaudan y atormentó al pueblo durante 7 largos años, en el que se confirmaron al menos 100 muertos atribuidos a dicha criatura. Luego de 7 años, en 1767, se confirmaría la muerte de una criatura a manos del granjero Jean Chastel, quien la habría abatido mientras devoraba su ganado. Al ser examinada, se concluyó que se trataba únicamente de un lobo anormalmente grande, visiblemente enfermo de sarna. Para los escépticos, el caso estaba cerrado, pero quienes estuvieron en el bosque durante el primer encuentro no estaban convencidos. Aquel animal no se parecía en nada a lo que habían visto. Algo no encajaba. Tras la muerte de la criatura, los ataques continuaron, aunque con menor frecuencia. Las nuevas muertes fueron atribuidas a lobos u osos de la zona. Con el tiempo, el caso pasó a ser catalogado como un mito de la antigüedad. Pero las muertes fueron reales, tan reales como aquello que los cazadores vieron ese día. Ahora te pregunto, ¿qué crees tú? ¿Murió realmente la bestia de Gévaudan? ¿Sigue ahí fuera? ¿O nunca fue un mito en primer lugar? Pero esta no es la única vez que criaturas fueron catalogadas como mitos. A pesar de todas sus muertes y las evidencias, en las tierras de los angolquinos está estrictamente prohibido adentrarse solo en las montañas. Según sus relatos, una criatura habita esos territorios, una entidad que se alimenta exclusivamente de carne humana, el Wendigo. Esta criatura atormentó a los pueblos nativos durante generaciones, no como una bestia común, sino más bien como un espíritu que habita las mismas montañas. Según los angolquinos, el Wendigo se apodera de aquellos que recurren al canibalismo, transformándolos en criaturas monstruosas, incapaces de saciar su hambre y completamente salvajes. Los relatos lo describen como una entidad enorme, con la cabeza de un ciervo, el cráneo expuesto, garras similares a las de un oso y un cuerpo masivo y deteriorado, sostenido solo por piernas desgastadas y huesudas, pero increíblemente fuertes. Existen testimonios que aseguran que expediciones inglesas fueron salvajemente devoradas en nuestras tierras. Según los relatos de las propias tropas, algo los acechaba constantemente. Nunca lograron verlo, solo percibían un olor nauseabundo y oían una voz que los llamaba, similar a la de un ser humano. Muchos bajaban la guardia y nunca regresaban.
Quienes aseguraron haber sobrevivido describieron a la criatura como aterradoramente inteligente, rápida y extremadamente sigilosa. Estas historias se repiten a lo largo del tiempo. Territorios que ahora forman parte de parques nacionales siguen comprando víctimas año tras año, siempre atribuidas a osos o lobos, pero nunca existe una evidencia concluyente. Si algún día visitas alguno de estos lugares, los propios algonquinos recomiendan no viajar solo, ni de noche. Puede que solo sea un mito, o puede que sea una advertencia real. Ellos se lo tomaban muy en serio. Quizá, si otros también lo hubieran hecho, habrían salido con vida. O mejor aún, nunca se habrían adentrado en estas tierras. Pero Europa también tiene sus propias advertencias. Criaturas que con el tiempo fueron reducidas a simples historias para niños. Una de ellas es conocida como Black Anis, descrita como una figura alta y encorvada, de rostro azul con garras largas y afiladas, y un hambre constante por la carne humana. Durante siglos, los niños de Inglaterra crecieron escuchando su nombre, aprendiendo desde pequeños qué lugares no debían frecuentar. Según los relatos, Black Anis habitaba cuevas ocultas en los bosques, conocidas como bowers. Desde allí salía por las noches, acechando los campos, los senderos y las zonas cercanas a los hogares. Se decía que atacaba animales, pero que sus presas preferidas eran los niños que se alejaban solos. Los relatos más antiguos afirman que utilizaba las pieles de sus víctimas para confeccionar vestimentas y que colgaba los restos en las ramas de un viejo roble frente a la entrada de su cueva, no como trofeo, sino como advertencia. Pastores de la región atribuyeron a Black Anis la desaparición de ovejas y terneros, mientras que otros hablaban de gritos y ruidos extraños proviniendo del bosque al caer la noche. Con el tiempo, la figura de Black Anis fue descartada como un mito, una exageración, una simple historia popular. Pero los lugares mencionados en los relatos existen, las cuevas existen y las advertencias también. Durante generaciones, nadie se atrevió a acercarse a esos bosques de noche, no porque creyeran completamente en la criatura, sino porque nadie quería comprobar si el mito era real o no. Francia, Norteamérica e Inglaterra, lugares distintos, épocas diferentes, culturas que jamás se conocieron entre sí, y aún así, el mismo patrón se repite: criaturas convertidas en mitos, mientras las muertes eran reales. El folclore nunca intentó explicar el mundo, intentó advertirnos, advertir sobre lugares que no debían ser perturbados, sobre entidades que no debían ser enfrentadas, y sobre lo que ocurre cuando alguien decide ignorar estas advertencias. Puede que hoy llamemos a todo esto simples historias, relatos antiguos, mitos, pero quienes no regresaron nunca tuvieron la oportunidad de dudar. ¿Cuál de estas criaturas te ha parecido más interesante? ¿Cuál crees que es real? Déjalo abajo en los comentarios. Este ha sido Frank, y gracias por acompañarme hacia lo desconocido.